Saludos cordiales para todas y todos, apreciados y respetados colegas. Quien les acompaña es Orlando Rodríguez, quien gustosamente tendrá el placer de compartir con ustedes un seminario denominado Nueva Concepción Epistemológica perteneciente al postdoctorado Nuevas Tendencias en América Latina. Este seminario trataremos en lo posible de analizar, de interpretar algunos puntos vinculados con los temas que a continuación les voy a mencionar, y ese análisis interpretativo lo haremos aproximadamente en un lapso de 15 a 18 días. Les pido por favor, cuando tengan la posibilidad, ingresen al Classroom, ahí ya pueden ubicar diferentes asignaciones que entregaremos en los tiempos que ahí se indican. A continuación les presentaré el contenido de este seminario. Muy bien, empezaremos por tocar temas relacionados con la transdisciplinariedad, con la interdisciplinariedad y con la transversalidad del conocimiento, en el entendido que estamos hablando principalmente de las ciencias sociales, haciendo hincapié en las ciencias de la educación. De igual manera, haremos mención de lo que es la ciencia, la sociedad y ese análisis crítico reflexivo sobre la situación de educación que venimos manejando o aplicando o empleando en sociedades latinoamericanas desde hace aproximadamente un par de décadas. Es necesario para el desarrollo de este seminario hacer énfasis en un punto que puede ser objetivo y a la vez subjetivo, y ahí es donde está el meollo del asunto, la importancia, y ese punto tiene que ver específicamente con la ética en la investigación, ese diálogo de saberes y la comunicación como herramienta principal en el área no solo de educación, sino en todas las áreas. Cerraremos esta actividad con la gestión del conocimiento que se aplica, por supuesto, en las comunidades sustentables. Cuando estamos hablando de transdisciplinariedad, es un tema amplio, es un tema, digamos, que abarca demasiadas aristas y que tenemos que aprender a verlo, si se quiere, con una lupa. Este término de transdisciplinariedad pues ha conocido o ha movido, digamos que diferentes periodos que abarcan la contemporaneidad, una amplia utilización en una variedad de campos científicos. Digamos que es la hija de las imperfecciones, creciendo en los modos dominantes de construir un conocimiento desde aproximadamente nada más y nada menos que casi 3 siglos. E igualmente, Edgar Morin dice que representa la aspiración de un conocimiento lo más completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. Por eso el dialogar de saberes o el diálogo de saberes y la complejidad son inherentes a la actitud transdisciplinaria que se plantea en un mundo como pregunta y como aspiración. Edgar Morin, por supuesto, hace una combinación exacta entre lo que entendemos como transdisciplinariedad y ese pensamiento complejo, manifestando que se representa en una aspiración de conocimiento lo más complejo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. Por eso, el diálogo de saberes y la complejidad son inherentes a una actitud transdisciplinaria que se plantea en un mundo realmente complejo en donde existe una gran gama de aspiraciones. ¿Dónde se aplica la transdisciplinariedad? Pues se aplica en los esfuerzos de investigaciones centradas en problemas que cruzan los mitos de dos o más disciplinas. En cuanto a la transdisciplinariedad y un paradigma cartesiano, en efecto, estamos al frente
de esa gran concepción, de ese paradigma cortesiano, ya que se basa en la razón y en la parte legítima en cuanto a la capacidad de conocer y dominar la naturaleza. Digamos que separa el conocimiento del sujeto. Es producto de esto que nos lleva a ese mundo donde se encuentra ese orden que es tan específico y por ello podemos conocer, si es posible, hasta analizar las diferentes partes de ese gran pensamiento construido. En cuanto a la transdisciplinariedad, hace énfasis específicamente en tres grandes aspectos. Primero, en lo que se está entre la disciplina, en lo que se te atraviesa en todas las disciplinas y por supuesto en lo que está más allá de ellas, más allá de estas disciplinas. De igual manera y en este mismo orden, hablamos de la interdisciplinariedad, tema también de gran importancia, de gran envergadura y que tenemos que conocerlo. Una vez más, tan igual como estoy seguro que cada una de las personas que me están escuchando y me están viendo lo conocen. Al mencionar la interdisciplinariedad es porque se propone de manera exhaustiva un análisis de una misma cosa a través de diferentes campos que permiten conseguir o tener un amplio conocimiento de un deber ser. Digamos que la interdisciplinariedad es la integración de saberes a través del cual su relación con diferentes áreas de conocimiento con el fin de conseguir un aprendizaje significativo, además de reafirmar lo que ya se sabe. Un ejemplo, por ejemplo, de la interdisciplinariedad viene dado cuando los alumnos de educación secundaria, ejemplo, que van a clases de matemática y de ciencia y de literatura y de arte y de deporte, pues nos damos cuenta que hay una serie de disciplinas que intervienen en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y ahí se conjuga este concepto de interdisciplinariedad. Los tipos de interdisciplinaridad, estamos hablando de la heterogénea, hablamos de la pseudo y de la auxiliar. En cuanto a la importancia de la interdisciplinaridad, digamos que al combinar diferentes enfoques, la investigación interdisciplinaria puede dar lugar a, a resultados completos e innovadores, ya que los investigadores pueden recurrir a una gama muchísimo, una gama muy amplia, extensa de diferentes teorías, de métodos y de datos que permiten construir ese conocimiento y que para llegar a esa construcción del conocimiento es necesario poner sobre la mesa esta gran información relacionada con datos, avances y todo lo demás. La interdisciplinaridad en el desarrollo humano, importantísimo y juega un papel de gran importancia, ya que las relaciones interdisciplinarias constituyen una, una posible perfección de ese proceso de enseñanza y de aprendizaje y la formación de profesionales, teniendo en cuenta que el desarrollo científico, técnico, digamos que transita en diferentes niveles de mayor integración, por lo que se convierten eh, en un imperativo de la pedagogía. Y ahí es donde está o radica la importancia. Ahora, pero gran punto de renombre, de gran toque académico, cuando nosotros de manera muy a diario, muy común, por supuesto, tratamos como que de diferenciar cuando estamos al frente de la interdisciplinariedad
y de la transdisciplinariedad. Digamos que la interdisciplinariedad implica puntos de contacto entre las disciplinas en la que cada uno aporta sus problemas, diferentes conceptos y métodos de investigación. Ese es el punto de partida de la interdisciplinariedad. Mientras que la transdisciplinariedad es la que simultáneamente le es inherente a las diferentes disciplinas y donde se termina de adoptar el mismo método de un investigador. Hay esa combinación de saberes, lo cual permite que esa transdisciplinariedad pueda perfectamente transitar de manera transversal. Hablamos de la transversalidad del conocimiento y en efecto, esta transversalidad consiste en una propuesta educativa que permita, digamos que permita abordar las acciones que uno como docente, como facilitador, puede dar desde una perspectiva humanizadora, desarrollando principalmente los aspectos, digamos que éticos y valores en la formación de las personas. Ahí es donde nosotros podemos ver esa transversalidad del conocimiento. Digamos que se refiere a los contenidos curriculares relevantes y valiosos necesarios para la vida y la convivencia, permitiéndonos dar respuesta a problemas sociales y que contribuyen a formar de manera especial el modelo de persona que demanda la sociedad y más en este momento en donde a raíz de los diferentes acontecimientos internacionales marcados principalmente por la pandemia, nos damos cuenta que nuestras necesidades en este momento son otras y que esas necesidades permiten transversar ese conocimiento a fin de afianzarnos aún más, no solo en el campo docente, sino también en las áreas del día a día vinculantes con el área docente. Hablamos de la transversalidad de los aprendizajes, hablamos de la visión que debe abordar esa transversalidad y digamos que esa visión viene dada principalmente por estas áreas e incluyen diferentes contenidos conceptuales, procedimientos y actitudinales y que que estos conceptos procedimentales y actitudinales son los que van a marcar esa diferencia necesaria para que estos ejes del conocimiento realmente puedan responder a una necesidad actual. Y que el hecho de trabajar con esa visión, perfectamente nosotros podemos trabajar de manera más categórica y ordenada, científicamente ordenada con la transversalidad. Y trabajaríamos como una educación transversal consistente en establecer una didáctica que comprometa a otras disciplinas dentro de un mismo plano educativo en cuanto a nivel de materia y temas varios. Y que estos temas, por supuesto, deben responder a los objetivos propios de una disciplina. Aquí nosotros en esta lámina podemos mencionar algunos ejes transversales de la educación, como vienen dados por la orientación, el perfil de egreso, el sistema de valores de gran importancia y esas acciones administrativas o de dirección. Esto al momento de unir esta cantidad de conocimientos, de destrezas, de potencialidades, de actitudes, podemos perfectamente indicar que estamos al frente de una verdadera transversalidad de conocimiento y que esa transversalidad podemos perfectamente establecer diferentes parámetros que permitan su evaluación. Bien, seguimos. La ciencia y sociedad
un análisis crítico reflexivo. Nos damos cuenta en la búsqueda de información que existen una serie de profesionales en diferentes áreas del conocimiento que se han tomado la tarea de investigar sobre este análisis crítico reflexivo de la educación en Latinoamérica y que este análisis lo han hecho en aproximadamente 2 décadas. Tenemos, por supuesto, el creador de la teoría del actor, REC, por Bruno Latour, quien afirma que las redes de artefactos no serían un producto o recipiente de contenido social, sino que son estos elementos que estos elementos las posibilidades de las acciones y la vida social. Esto es una especie de giro que de alguna manera estos estudios sociales se ven en la necesidad de sacarlo a la luz pública. Es hablar de condiciones ambientales, es hablar de las posibilidades de hacer esa reciprocidad entre lo que nosotros estamos haciendo, entre lo que es el elaborar un producto determinado y hasta qué punto ese producto determinado pueda tener, digamos, que esa vida útil que nos pueda servir. Vamos a reciclar, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y esa parte de poder visualizar ese reciclaje en cuanto a ese producto se refiere, es un poco pues lo que el autor señala en esta teoría. De igual manera, tenemos la estructura, este es de Kant, cuando habla de la estructura de las revoluciones científicas, partiendo del entender del cambio de la ciencia mediante las nociones de paradigma y la revolución. Esto hace mención específicamente al hecho de despertar un gran interés entre los científicos sociales, a pesar de haber sido elaborada pensando exclusivamente en las ciencias naturales. Y hablamos no solamente de la revolución científica, sino también de la revolución del conocimiento, donde nos damos cuenta que existe esa magia que nos permite de alguna manera visualizar un campo de acción perfectamente vinculado con un área de 90 grados, que nos permita ir más allá, tener una visión prospectiva de lo que estamos haciendo, en este caso específico del acontecer educativo. E igualmente, el siguiente autor, conjuntamente con Michel y Lautor, ellos hacen mención en cuanto a la crítica de las ciencias sociales e indican que, además de esto, sus contribuciones y trabajos han tenido un efecto en muchos campos de la disciplina y abarcan un amplio, un amplio espectro de las cuestiones relativas a la interrelación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, la ciencia, tecnología y sociedad. Algunos son realmente beneficiosos, para otros, dependiendo de la óptica con que se mire, no lo es. Estamos hablando de la tecnología a través de los diferentes sistemas de información tales como el sistema de información al procesamiento automático de datos, el sistema de información administrativo o gerencial, que ayuda, por supuesto, a conseguir estos objetivos organizacionales de una forma más expedita, tecnológica, científica, pero para otros, pues realmente no lo consideran y ahí es donde está ese análisis crítico reflexivo en relación a las bondades o no que nos da bien sea la ciencia, la tecnología y la sociedad. Y en este mismo campo o área de acción tenemos a Donna Haraway, quien considera que el daño al planeta es irreversible, de cierta forma, y por lo tanto la cura solo puede ser parcial. Es una ambientalista que ha tenido un papel de extrema importancia en esa protesta, en esa crítica, en esa reflexión
que constantemente se está haciendo y que nos induce de alguna manera a pensar en verde. Siguiendo en este orden de ideas, hablaremos sobre este punto que en lo particular me fascina. Me fascina porque digamos que es tan objetivo, a la vez tan subjetivo, que depende prácticamente de la interpretación, de la óptica, del sitio, del momento donde uno realmente esté. Y hablamos, por supuesto, de la ética en términos generales y en términos específicos de la ética en la investigación. Decimos que exige que la práctica en la ciencia se realice conforme a principios éticos que aseguren el avance de ese conocimiento, la comprensión que es tan importante, que mejore la condición humana y el progreso de la sociedad. Esto perfectamente lo podemos conseguir si actuamos realmente como debe ser, como se pretende, como profesionales expertos en cada una de las áreas del conocimiento. Decimos que la ética de la educación, considerando lo estipulado en el Código de Ética de la Investigación Científica y Tecnológica, se indica que la ética de la investigación científica es una rama de la ética de la ciencia que se ocupa de la moral y la conducta humana relacionada con la moralidad que ofrecen los principios de conducta moral que deben ser observados en el campo de la ciencia. Es un párrafo que pude extraer de manera textual del Código de Ética en la investigación científica y tecnológica. Entonces, bueno, la ética, por supuesto, tiene, digamos que su sustento principal en tres grandes principios. Respeto a la persona, principio básico universal del día a día. Los beneficiarios o la beneficencia y esa justicia, esa equidad que es tan necesaria e importante. Y dentro de los valores, por supuesto, hay una gama de valores que nosotros perfectamente podemos considerar, entre otros, el respeto, la justicia, responsabilidad, honestidad, libertad y cualquier otro que ustedes deseen agregar. La ética juega un papel de extrema importancia en todas las disciplinas y esa importancia, digamos que radica principalmente en ese estudio a través del cual se pretende descubrir qué hay detrás de la forma de ser y de actuar de cada ser humano, al tiempo que trata de establecer esas reglas de lo que es bueno y de lo que es malo. Y ahí es donde se conjuga la subjetividad, porque de pronto lo que es bueno para mí, para otro no lo es, y lo que es malo para mí, pues para otro no lo es. En este sentido, la importancia de la ética, digamos que radica precisamente en saber qué se hace bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y que no solo nos los digan, sino que también otras personas, sino también hacerse ese autoanálisis, ese análisis crítico reflexivo que nos permite pues llegar a esa autoevaluación. Total que la ética está en todo, desde que nosotros tenemos la oportunidad de ir a nuestra escuela a recibir la primera formación, desde ese momento ya deberíamos tener esas bondades que nos brinda el hecho de pensar de manera ética y que no solo es pensarlo, sino también llevarlo a la práctica. No solo pensarlo, sino también llevarlo a la práctica. En este orden de ideas seguimos con el diálogo de saberes.
un poco pues estos temas que, como les dije, son álgidos, pero realmente de mucha importancia y que los tenemos ahí, que todos los días trabajamos en esto, pero a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. El diálogo de saberes, principalmente en la educación, constituye, digamos que, una manera de relacionarse entre estudiantes, docentes, comunidad. Es buscar esa forma de trato de ese sujeto, que ese sujeto exprese su saber frente al saber del otro. Y digamos que lo más importante es expresar a través de ese conocimiento esa realidad vivida y que esa realidad vivida debe estar identificada por una serie de costumbres, de hábitos, de creencias, de saberes, saberes populares. Esto es lo que constituye ese diálogo de saberes. Expresar a través de otro y entre otros, pues lo que nosotros, por supuesto, dentro de este diálogo de saberes existen unos componentes. Ese componente viene dado principalmente por los pasos que pueden resumirse prácticamente en tres componentes básicos. Digamos que primero son esas visitas previas que deberíamos de hacer ante un contexto determinado. Luego hablaríamos de la planificación y preparación de lo que realmente vamos a dialogar. Y por último, un encuentro. Un encuentro en donde podamos intercambiar conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes, potencialidades, el hecho de estar constantemente en un área determinada, eso nos impregna de saber. Entonces el momento o la tercera parte constitutiva de este diálogo de saberes viene dado principalmente por ese encuentro que se produce entre pares, entre personas que, si a ver vamos, pues tengan el mismo conocimiento en relación a diferentes áreas o a diferentes áreas del conocimiento. Decimos que el diálogo educativo permite a profesores, alumnos pensar de manera conjunta y desarrollar relaciones que apoyen ese aprendizaje colaborativo. Y un gran objetivo de este diálogo de saberes es el de mejorar el acceso de los servicios de salud, ejemplo en este caso, y de construir una salud, digamos que intercultural, con énfasis en la relación de problemas, en la resolución de problemas previamente planteados y sus causas a fin de llegar a una mejor comprensión. Seguimos con un tema de singular importancia en todo lo que hemos conversado. Y por supuesto, eso tiene que ver con la comunicación. Si falla la comunicación, diría que falla gran parte de ese gran sistema. Sistema educativo, el sistema social, el sistema comunal. Es necesario que esta comunicación realmente nosotros podamos conocerla, digerirla, internalizarla y aplicarla. La comunicación, específicamente en el área de educación, viene dada por ese intercambio de formación y emociones donde ocurre esa gran transformación en la que participan diferentes elementos como son el mensaje, por supuesto, que se transmite en un contexto determinado y que ese mensaje tiene que ir lo más claro posible para que quien lo escuche pueda entenderlo y asimilarlo. Esto es la educación específicamente en el área
educativa. Y decimos que la importancia de la comunicación en la educación radica en ese beneficio a cada miembro del sistema educativo, lo cual permite conocernos y mejorar y es imprescindible para el desarrollo y el buen funcionamiento de cualquier institución social, donde un punto de vista pedagógico es esencial. Se constituye en un valor nuclear y transversal en la filosofía educativa. Digamos que esta importancia, por supuesto, es determinante para que ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, por supuesto, pueda tener la mejor cabida posible y que repercuta no solo a quien recibe esa enseñanza, sino también en el colectivo desde un punto de vista general. Los elementos involucrados según este modelo son los contenidos educativos, el soporte educativo, los medios didácticos y los procesos el del codificación o codificación, la descodificación y la realimentación, la retroalimentación o el feedback. Digamos que la sostenibilidad en la investigación consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer a las necesidades de generaciones futuras. Y que en el mismo tiempo que se garantiza ese equilibrio entre el crecimiento de la economía al respecto de medio ambiente y del bienestar. O sea, debe haber una reciprocidad, debe haber una franja y en esa franja de alguna manera tienen que equilibrarse aspectos vinculantes con el área social, con el área económica, con el área humana. Y cuando estos aspectos aparecen dentro de una franja, ahí perfectamente podemos indicar que estamos al frente de una sostenibilidad en el área educativa. Elemento más importante de la comunicación es el mensaje. Esta es la parte, digamos que esencial en todo proceso de comunicación. El mensaje, sea verbal o no verbal, contiene la información que como emisor se quiere compartir el receptor y que este último espera escuchar, leer y comprender para poder responder. Muy bien, seguimos con la gestión de la investigación sostenible. Era necesario o es necesario hacer aspectos o mencionar la interdisciplinariedad, la transversalidad del conocimiento y estos puntos porque de alguna manera son los que le dan el punto de partida para que nosotros hoy en día podamos perfectamente mencionar puntos vinculados con esta gestión de la investigación sostenible. Y digamos que cuando nosotros hacemos mención de esta, esta nueva gestión o esta gestión de investigación sostenible, decimos que viene dada principalmente por un sistema de gestión sostenible, el cual permite que los espacios académicos se logren de una manera, digamos que mejor, continua, que hayan esas cuestiones de manera holística sobre aspectos sociales, culturales, económicos, de calidad y desde de hecho
humano. Combinación. Bien, el objetivo de la gestión ambiental consiste en prevenir los impactos ambientales que genera la actividad, servicio o producto de una organización, además de lograr el cumplimiento normativo en relación a las componentes ambientales relevantes en la sociedad. Y los pasos requeridos para implementar esta sostenibilidad vienen dados por, primero, pues ese punto de partida, como lo conocemos todo y que lo hemos hecho en diferentes investigaciones, ese diagnóstico inicial. Luego establecemos cuáles son los objetivos que pretendemos definir y alcanzar. Una vez que tengamos estos objetivos, establecemos una serie de indicadores claves para poder lograr cada uno de estos objetivos, implementar el plan previamente elaborado y hacerle el seguimiento respectivo. Estos son algunos pasos, no es una camisa de fuerza ni significa que es una receta que tenemos que guiarnos específicamente por lo que está ahí, no, pero sí son unos parámetros generales que deberíamos tener presente cuando hablamos de esta sostenibilidad. Seguimos con estos criterios que debemos considerar para la investigación. Y que estoy seguro, por supuesto, nosotros conocemos estos criterios, los hemos trabajado muchísimas veces, pero consideramos que, cónchale, a veces como que se quedan por ahí en el olvido. Y es necesario pues desempolvarlo y saber que existen y que tenemos que realmente ponerlos en manifiesto si queremos esta sostenibilidad en el área educativa. Hablamos, por supuesto, del primer enfoque, este enfoque multidisciplinario, el cual pretende, digamos que incorporar diferentes disciplinas y perspectivas para comprender la complejidad de los fenómenos educativos. De igual manera, tenemos la investigación participativa que involucra los diferentes actores educativos, bien sean estudiantes, docentes, padres y representantes, la comunidad, etcétera. Es ese diseño y yo de la investigación. Esto, por supuesto, permitirá alcanzar o tener una visión más completa, más respetuosa de la diversidad de experiencias y conocimientos. En cuanto a la investigación cualitativa, por supuesto se pretende emplear métodos cualitativos como ejemplo, pudiera ser la entrevista o observación participante o análisis de narrativas que permitan, por supuesto, capturar esa singularidad de cada uno de los fenómenos educativos estudiados. Y tenemos la sensibilidad cultural. Cuando hablamos de esta sensibilidad nos referimos a la posibilidad de tener en cuenta y respetar las diferencias culturales presentes en los contextos educativos. Esto, por supuesto, implica la consideración de las prácticas, de valores, creencias propias de cada comunidad. Y ahí es donde buscamos de generalizar y no de etiquetar. Todo lo contrario, la idea es que haya una inclusión. Y por supuesto, otro criterio clave en el área investigativa y que debemos considerar en estos espacios latinoamericanos viene dado por esa reflexibilidad y autorreflexión. Reflexionar críticamente sobre nuestros propios sesgos y perjuicios
conociendo nuestras posibilidades, limitaciones para comprender la diversidad y, y esa singularidad de los diferentes fenómenos educativos, de fenómenos que día tras día los vemos y que están ahí y que tenemos que enfrentarlos en el buen sentido de la palabra, no darle espalda a esa situación. Esto, por supuesto, nos permitirá desarrollar investigaciones más inclusivas y respetuosas. Si nosotros tomamos en cuenta estos 5 elementos, perfectamente podemos llegar a esos nuevos enfoques en el área educativa que son tan necesarios e importantes y que la sociedad nos está exigiendo en este momento. De igual manera, hablamos de estas tendencias. Estas tendencias, como les dije, ya tenemos aproximadamente una década, década y media aplicándolas y algunas de ellas tienen cada vez más fuerza en todas las áreas, no educación solo, sino en todas las áreas. Hablamos de ese aprendizaje basado en proyectos, es un poco verificar que esa metodología fomente la participación, digamos que activa de, de todos los estudiantes, promoviendo esa resolución de problemas y la aplicación de prácticas de los conocimientos adquiridos. Es necesario aplicar ese aprendizaje basado en proyectos. De igual manera, hablamos de la tecnología educativa, inteligencia artificial y el aprendizaje híbrido. Son usos de tecnologías y herramientas digitales en el ámbito educativo y que estas están en constante crecimiento en América Latina. No podemos dejarlas a un lado porque están ahí, con un enfoque que incluyen el uso de diferentes dispositivos, dispositivos móviles, aplicaciones, plataformas digitales y la posibilidad de utilizar diferentes recursos en línea. Tenemos también lo que es el aprendizaje colaborativo. Cuando hablamos de aprendizaje colaborativo nos referimos a esa posibilidad de promover el trabajo en equipo y colaborando con los estudiantes, fomentando ese intercambio de ideas y la construcción conjunta de un conocimiento. Eso es aprendizaje colaborativo. Tenemos enfoque socioemocional y habilidades blandas, habilidades que lamentablemente las hemos dejado a un lado y que nos hemos olvidado que las mismas existen. Se le da importancia al desarrollo de habilidades emocionales y sociales en los estudiantes, como por ejemplo esa empatía, la inteligencia emocional y esa capacidad que tienen nuestros pares para poder resolver diferentes conflictos. Esto, por supuesto, no lo logramos si no se conjugan de manera, digamos que organizada, de manera lógica, de manera coherente, lo que es la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transversalidad del conocimiento. Elementos importantes para que nosotros podamos hoy en día, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, poder estar al día y conocer estas nuevas tendencias educativas en nuestras regiones. Para finalizar, tenemos la integración del conocimiento. La integración del conocimiento es un sistema y en este sistema hacemos vida todos nosotros. Si no trabajamos de manera integrada, donde exista esa cohesión que es de extrema importancia, cohesión,
identificada o protagonizada por todos estos actores sociales, estudiantes, familias, docentes, instituciones educativas, comunidad. Si no conjugamos estos elementos, no hay esa integración de conocimiento que es tan necesaria. Razón por la cual los invito para que reflexionemos sobre la importancia de sumar y de sumar a fin de poder llegar a esas nuevas tendencias y otras que son las que nos exigen en este momento la sociedad. Nosotros en el ámbito educativo tenemos un papel preponderante, un papel singular, un papel protagónico, y somos los que estamos marcando las riendas de los diferentes caminos que deben seguir nuestros estudiantes. Tenemos una responsabilidad inmensa en nuestras manos. Esa responsabilidad, por supuesto, tenemos que aplicarla de la mejor manera posible, sin poner obstáculos. Les mencioné a grosso modo todo lo que tiene que ver con este seminario, y eso no significa que caí en un nivel de complejidad como los que estamos acostumbrados a ver. Me basé en esa transversalidad del conocimiento, lo cual permite de alguna manera alcanzar el objetivo sin necesidad de ir a altísimos niveles complejos. Es toda la presentación. Espero los comentarios al respecto y feliz de estar con ustedes. Siéntanse bien y saludos para todas y todos.